En la unidad de ahora vamos a ver la transferencia de masa unidireccional en sistemas estacionarios, pero con reacciones químicas. A diferencia de los sistemas que han estudiado anteriormente, en donde no ha ocurrido reacción química durante la trayectoria de difusión de las moléculas. Y por ende la tasa de reacción ustedes la han hecho cero. Estos sistemas, por ejemplo, son la evaporación de un líquido en un recipiente asumiendo que no hay variación de nivel, porque las moléculas que se evaporan no reaccionan con el ambiente y por ende sí pueden asumir que Ra es cero. Cuando no hay variación de nivel en estos recipientes, ustedes consideran que dCA/dt es cero porque no hay variación respecto al tiempo y el sistema es estacionario. Pero también han resuelto ejercicios en donde consideran la variación de nivel. Mientras se va evaporando el líquido, el nivel va disminuyendo, entonces sí cambia el nivel respecto al tiempo y por ende es un sistema no estacionario y dCA/dt no se hace cero. Han visto también la sublimación de un sólido, por ejemplo, cuando un sólido como la naftalina está sublimándose y este sólido poco a poco disminuye de tamaño hasta desaparecer. Aquí también no se considera que estas moléculas reaccionan con el ambiente y por ende la tasa de reacción es cero. También han resuelto ejercicios de contradifusión equimolar, en donde más de una sustancia es la que se difunden en direcciones opuestas, pero en magnitudes iguales de flujo. También han visto la difusión de moléculas a través de medios sólidos, que ya sean estos paredes de un recipiente o de una membrana. El objetivo de esta clase, en cambio, más allá de lo que ya han visto, es específicamente sistemas en donde ocurren reacciones químicas al mismo tiempo que ocurre transferencia de masa por difusión. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan modelar este tipo de sistemas. Para esto es importante reconocer que existen dos tipos de sistemas con reacciones químicas. Sistemas en donde ocurren reacciones heterogéneas o también sistemas donde ocurren reacciones homogéneas. Primero vamos a centrarnos en los sistemas de reacciones heterogéneas y vamos a explicar en qué consiste y cómo se trabaja la tasa de reacción y la ecuación de continuidad en este tipo de sistemas, para luego enfocarnos en las reacciones homogéneas y cómo se expresa la tasa de reacción en este tipo de sistemas. Entonces, en las reacciones heterogéneas principalmente se denominan heterogéneas porque no existe una reacción química en el medio de difusión, pero sí existe una reacción química en una frontera del sistema. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando ustedes tienen un sistema y tienen un nivel 0 y un nivel Z, esas son condiciones de frontera. Entonces, puede que la reacción esté ocurriendo en una frontera. Un ejemplo de reacción heterogénea es lo que ocurre en un tubo de escape que tiene un catalizador sólido, que son básicamente, como vemos aquí, son unos catalizadores que permiten la conversión de moléculas, en este caso de NOx o de monóxido de carbono o hidrocarburos que aún no se han quemado, para convertirlos a CO2, agua y nitrógeno. Estos catalizadores que son sólidos, que están en estos canales largos, es básicamente, por ejemplo, platino y radio. Pero esos catalizadores están en estado sólido, es por lo que están compuestos estas celdas que ven aquí, ¿no? Mientras que los gases son los que van a ir dentro de estas celdas. Por eso es una reacción heterogénea, porque por un lado tienes moléculas gaseosas y por otro lado tienes un medio sólido, moléculas en estado sólido, que es el catalizador. La difusión aquí es de las moléculas gaseosas hacia las paredes del catalizador y es ahí donde ocurre la reacción, en las paredes del catalizador, donde, por ejemplo, los gases de un carro que tienen NOx, CO o hidrocarburos no quemados, esos gases
catalizados con platino o radio en la superficie se terminan convirtiendo en CO2, agua y nitrógeno. Entonces, esto es una reacción heterogénea porque se da en una frontera. Los gases se difunden hasta llegar a la superficie donde está el catalizador y en esa superficie estos gases se convierten. Ahí sí ocurre una reacción química, pero recién en la superficie y no mientras se está difundiendo. Esa es la diferencia. Y esto es una aplicación, ¿no?, de lo que es una reacción heterogénea. Otro ejemplo puede ser la combustión del carbono. El carbono sabemos que está en estado sólido, como vemos esta imagen, esta ecuación, ¿no?, donde tenemos la reacción química del carbono con el oxígeno, pero el oxígeno está en estado gaseoso. Eso es una reacción química heterogénea, porque tienen reactivos en estado gaseoso y reactivos en el estado sólido. No es lo mismo que el caso anterior, porque en el caso anterior tenían los dos reactivos en estado gaseoso, pero quien estaba en estado sólido era el catalizador, que no funciona como reactivo, ¿no? Pero también es una reacción heterogénea porque está catalizada por un catalizador sólido. Acá también es heterogénea, pero porque los reactivos están en fases diferentes. ¿Qué ocurre? El oxígeno se difunde hacia la frontera donde está el carbón, reacciona con el carbón y como producto de esa reacción se obtiene CO2 y monóxido de carbono, que nuevamente se difunden de mayor concentración que está en la superficie del carbón hacia menor concentración arriba. ¿Dónde ocurre la reacción? No ocurre en el medio de difusión, no ocurre mientras el oxígeno está viajando, ocurre recién en la frontera, que es aquí en esta superficie. Por eso esto es una reacción heterogénea. ¿Ok? ¿Cómo lo podrían ver de otra forma? Lo podríamos ver de la siguiente forma. Si este es el carbón, lo que está ocurriendo es que vienen estas moléculas, se pegan a la superficie, aquí reaccionan y los productos salen nuevamente hacia el medio. Entonces, en este tipo de reacciones heterogéneas que ocurren básicamente en una frontera, terminamos haciendo que la tasa de reacción también sea cero, porque la reacción no está ocurriendo en el medio de difusión, sino que ocurre en una frontera. Por ende, esto en las reacciones únicamente heterogéneas podremos hacerlo cero. ¿Ok? Ahora vamos a ver el caso